asociados a esta época, a esta patología. Y que se suceden inmediatamente antes de la menstruación con una intensidad que afecta a la rutina de la paciente o su trabajo. Pero hay una triada muy característica del síndrome premenstrual, que es la tensión mamaria, las molestias mamarias, la hinchazón abdominal y muchas veces alteraciones neuropsíquicas, ¿no? Parece chiste, pero no es. Hay algunas mujeres en Estados Unidos que, por ejemplo, han tenido problemas y han terminado asesinando a su esposo. Y en el juicio que han hecho, que ha habido de por medio de la investigación, han determinado que esas pacientes tenían síntomas premenstruales. Ya un extremo, ¿no? El trastorno histórico premenstrual. Y han salido incluso libres o con penas muy mínimas, justamente porque hay una explicación médica, ¿no? Por la alteración neuropsíquica que puede producir este cuadro, ¿no? Que miren a cuánto se puede llegar, que tengan cuidado a las chicas. Se las tiran las chicas cuando están previas a la menstruación. Los criterios diagnósticos dicen lo siguiente, ¿no? Que debe estar presente en la mayoría de los ciclos menstruales y en la semana anterior al inicio de la menstruación, que habitualmente comienzan a mejorar poco después del inicio de la menstruación y que se resuelven o disminuyen una semana después de la menstruación, ¿no? O sea, que es en ese momento, ¿no? Y que además no puede atribuirse a otras causas, ¿no? Como el abuso de algunas sustancias o algunas drogas o a otra afección médica, ¿no? Y que definitivamente tiene que tener un impacto significativo en el funcionamiento ocupacional, académico, social e interpersonal. Entonces, hay una lista de síntomas que uno de ellos siempre tiene que estar presente, y la liquidez afectiva, cambios de humor, disforia, la sensibilidad al rechazo, la irritabilidad, el enojo, sentimientos de desesperanza, pensamientos de autodesprecio, ansiedad, tensión. O sea, uno de esos siempre tiene que estar para considerar. Y de estos pueden haber otros síntomas adicionales como la disminución del interés en actividades regulares, de la escuela, los pasatiempos, el trabajo, los amigos, falta de concentración, letargo, insomnio, hipersomnia, sensación de estar fuera de control y otros síntomas físicos, ¿no? O sea que puede haber una gran variedad de síntomas asociados al síndrome premenstrual. Dentro de su evolución histórica como diagnóstico, pues ha sido descrita en la medicina griega y ha ido cambiando de nombre, pero se refiere básicamente al síndrome premenstrual. Dentro de los factores de riesgo más importantes están la historia familiar de una alteración mayor del humor, más allá de un trastorno psiquiátrico, una historia personal de alteraciones del humor, la depresión premenstrual, las mujeres con cambios premenstruales del humor, el antecedente de abuso sexual y el antecedente de violencia doméstica, ¿no? Son factores de riesgo. La etiología está muy debatida, pero no ha sido determinada realmente, ¿no? Han hecho muchos estudios y no se ha demostrado que haya una deficiencia de alguna hormona, algún mineral, algún medicamento. En lo único que se ha relacionado un poco es a una elevada sensibilidad del sistema nervioso central en el ciclo hormonal, que lleva a una reducción de algunos niveles de algunas hormonas como la serotonina. Y está demostrado que las personas que tienen una disminución de serotonina van a tener irritabilidad, disforia, impulsabilidad y deseo de ingerir muchos carbohidratos, ¿no? Entonces, está muy relacionado a eso. Y por eso es que parte del tratamiento también dentro del tratamiento se utiliza algunos inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. En la fisiopatología, como les dije, no se conoce la causa, ¿no? Pero hay hasta 5 explicaciones fisiopatológicas. Por ejemplo, la hormonal, que vendría a ser la más aceptada, en la cual hay un desbalance entre estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces ese ratio disminuye y generalmente disminuye por un exceso de estrógeno, ¿no? Por ahí, cuando tenemos un desbalance entre estrógenos y progesterona, sucede. La fisiopatología, lo que dijimos de la disminución de los valores de serotonina, es la más aceptada de todos. Las alteraciones psicosociales, como el conflicto subconsciente entre feminidad y maternidad, igual que el aprendizaje cognitivo y social. Todos estos, miren lo importante que tiene que ver este conflicto, ¿no? entre ser mujer y ser madre, ¿no? Muchas mujeres, bueno, en la actualidad se ve mucho de eso, ¿no? Muchas mujeres que ya no quieren ser madres,
¿no? O sea, por la carrera, por todo eso, pero dentro de, bueno, su actividad diaria las lleva a no poder ser madres, pero ellas quieren ser madres, entonces es un factor de riesgo psicosocial muy importante, no tiene que ver mucho con ese tema. Y dentro del manejo del síndrome premenstrual hay manejos no farmacológicos y otros tipos de manejo también. Dentro de los no farmacológicos estarían las técnicas de relajación, la fototerapia, o sea, la terapia de luz, la luz roja. La luz roja tiene que ver mucho en mejorar nuestro estado de ánimo y de otras características. ¿Por qué la luz roja? Porque nuestro cerebro y nuestro genoma está adaptado es el mismo que tenía el hombre prehistórico, ¿no? Y el hombre prehistórico, por ejemplo, cuando vivía en las cavernas, no tenía colchón, no tenía frazada, no tenía cama, no tenía nada, ¿no? Lo único que tenía era un poquito de fuego y el fuego le daba una sensación de luz roja y esa luz roja era lo que lo ayudaba a sentirse bien, a sentirse tranquilo y a no ser devorado por los otros animales que estaban por ahí. Entonces la fototerapia influye mucho. Y también la deprivación del sueño. Entonces, y también hay terapias cognitivas y conductuales que tienen una gran recomendación. Y dentro del manejo farmacológico, como les dije, el síndrome premenstrual está muy relacionado a la patología de la serotonina. Y en los últimos años también va tomando mucha fuerza la microbiota intestinal en relación al síndrome premenstrual, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las fuentes principales que nosotros tenemos a nivel de nuestro cuerpo es el intestino. En el intestino es donde se producen muchas hormonas y algunos neurotransmisores como la serotonina. Cuando nosotros tenemos una alteración de nuestra microbiota intestinal, vamos a tener algunas enfermedades, dentro de ellas el síndrome de tensión premenstrual. Por eso dentro del manejo también se puede utilizar, por ejemplo, reconstituyentes de la microbiota intestinal, el uso de probióticos y de prebióticos. El uso de probióticos tiene que ser más o menos 10 cepas de bacterias, 10 cepas diferentes, y con una concentración de más de 10 millones de unidades formadoras de probióticos. Dentro de eso también está el manejo del intestino. Y en el manejo farmacológico está el manejo hormonal, el uso de anticonceptivos orales combinados. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre, ustedes han visto anticonceptivos seguramente, unos que son de 21 días y otros de 24 días, o sea, 21-7 y 24-4, ¿no? Por ejemplo, en el ovario poliquístico se usa Dix y Diane, seguro los han escuchado. Esos son anticonceptivos de 21 días. Y hay otros como epinestradil más drospirenona, Yasmin, Gemel, y esos que tienen 24 días versus los que tienen 21 días de píldoras activas. Los de 24 días tienen mejor perfil en relación al síndrome premenstrual. O sea que esa diferencia de 3 días, perdón, es muy importante en relación a la depresión durante la menstruación. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Hay que saber escoger algunos anticonceptivos. Si yo tengo una paciente que tiene una tendencia depresiva, si le doy un anticonceptivo de 21 días, probablemente no va a ser una buena opción para esa paciente. Entonces, escogeré una de 24-4, un esquema de 24-4 o un esquema de toma continua, ¿no? Que siempre la paciente esté tomando su anticonceptivo oral. Y bueno, dentro de otros tipos de manejo está la dieta, la actividad física, como hacer aeróbicos, yoga, pilates, la suplementación con calcio, la suplementación con inflamatorios no esteroideos, ya que estos van a mejorar el control del dolor y el estado de ánimo de la paciente cuando se presenta dolor. Y la acupuntura también es una buena opción de manejo del síndrome premenstrual. ¿Okay? 2. Y finalmente, sin entrar en el agua, mis alumnas son testigos que yo tengo